¿Cómo estás? Esto es LifeBond. En este episodio conoceremos de Shane Copland, el fundador de Polymarket. Shane tiene mucha influencia en que el día de hoy esté yo sentado en una alfombra con mi laptop sobre un cesto de ropa sucia. Si no me estás viendo en YouTube, pues bueno, así estoy, te podrás dar una idea. Quise hacerlo de esta forma porque Shane empezó su plataforma Polymarket hace 5 años exactamente, utilizando su baño como oficina, usaba su excusado como silla y ponía un cesto de la ropa sucia, ponía su laptop y su mouse y ahí empezó a programar Polymarket. Hoy en día la empresa de Shane vale 10,000 millones de dólares. Así que vamos desde el inicio para conocer quién es Shane Copland. Shane nace y crece en Nueva York. Él empieza a vivir ahí en el Upper West Side. Sus papás son académicos. Su mamá es maestra de cine en la Universidad NYU. Su papá es académico en otra universidad igual de Nueva York. Y desde muy chico él empieza a tener gustos por lo tecnológico y por las finanzas. Así que se va y empieza a conocer más del lugar donde convergen. Cripto. Ahí Shane empieza a meterse a foros, a ver qué es cripto, porque esto era muy nuevo, estamos hablando del 2012 aproximadamente, y en el 2014 él participa en la preventa de Ethereum, donde un Ether vale 30 centavos de dólar, hoy si lo buscas casi vale $4,000 cada Ethereum, y Shane empieza pues, a tener este gusto, esta parte de poder buscar más acerca de cripto, empieza a minar cripto en su cuarto, empieza a tener muchísimo acceso a toda esta tecnología nueva, blockchain, todo esto. Y por la parte académica es aceptado y entra a Beacon High School, una preparatoria pues realmente relevante ahí en Nueva York. Y después estudia Computer Science en NYU, entra a la universidad, pasa un semestre y como muchos fundadores tech, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, decide salirse, decide abandonar la universidad a finales de 2016, principios de 2017, para perseguir sus sueños e irse al ecosistema cripto y hacer cosas ahí. Shane, durante la etapa de la preparatoria, tuvo 2 internships, algo que es pues, inusual en alguien que tenga 16, 15, 17 años. Primero fue a una empresa que se llamaba Rap Genius. Hoy en día se llama Genius. Tal vez la conocerás si te metes a Spotify y ves las letras de las canciones. Pues bueno, eso es gracias a Genius. De hecho, Shane participó en ese proyecto que se llamaba Behind the Lyrics, donde ponían las letras de las canciones y después empezó a tener ese impacto y esa educación en la industria musical y tecnológica. Un año más tarde, en el 2016, hace un internship en Chronic LED, que es una startup en San Francisco. Es una startup que identifica y autentifica productos en cadenas de suministro. Ahí Shane pues, tiene como mucho más acceso a lo que es blockchain, a cómo se aplica a toda la parte de la industria y la cultura de Silicon Valley. Ahí pues es muy chistoso como alguien tan joven no tenía ni 18 años y ya tenía 2 internships, tenía bastante experiencia en el ecosistema cripto. Y esto creo que es como lo clave en lo que lo lleva a tomar la decisión de salirse de la universidad después de un solo semestre. Y también rompe un poco con el paradigma de su núcleo familiar, de todo lo académico, que no quiero decir que sea malo, simplemente pues él le gustaba más hacer las cosas, tal vez no aprenderlas tanto como la parte de un salón de clases, sino que ir a la acción. Y después de tanta experiencia a tan corta edad, pues bueno, creo que le ganó eso y ahí se fue de lleno y quiso salirse y empezó a ver qué podía hacer en el ecosistema cripto. A la par de lo cripto, a la par de la parte tecnológica, Shane también empezó a desarrollar, como a los 16, 17 años, un gusto por la probabilidad, por la estadística, porque se metía mucho a este sitio que hoy en día ya no existe, ya no lo actualizan. Te puedes meter y lo puedes ver como en archivo. Se llama 538, 538,
que es un sitio donde mostraban eventos y las probabilidades de que sucedieran, principalmente en política y en deportes. Obviamente las probabilidades pues estaban construidas con datos y le empieza a gustar esta parte de ver las cosas con una forma de probabilidad, cosas que no son tan obvias o tan evidentes que pasen, donde a veces vemos expertos y nos plasman su opinión, pero no nos dicen una fecha específica, no nos dicen qué va a pasar antes o después, de una forma muy específica. Entonces Shane empieza pues, a tener este interés en los mercados de predicción y después de salirse de la universidad, en el 2019 encuentra los trabajos de un economista que se llama Robin Hanson. Es un economista que está vivo actualmente, aunque tenga nombre de economista clásico, que es uno de los pioneros en una teoría, un concepto que son los mercados de predicción. Él tiene una obra que se llama Futurkey y son varios textos, trabajos de cómo la teoría de Hanson es cómo los mercados con diferentes opiniones dispersas pueden predecir mejor que los expertos. O sea, cómo gente que no tenga similitudes entre sí, que sí tenga similitudes, pero mucha gente puede aportar información a un mercado por medio de apostar, por medio de apuestas, y eso va a generar un mayor nivel de predicción que lo que un experto nos puede dar. Así que le encanta a Shane, empieza a leer más de él, empieza a meterse más a desarrollar esta parte probabilística, pero llega la pandemia, llega el COVID y en este tiempo, 2020, Shane se encuentra encerrado en su pequeño departamento de Manhattan. Sus proyectos, desde que salió de la universidad hasta esa fecha que son 3 años, no dieron resultados, no había materializado nada interesante, nada que le pudiera dar como pues esta ilusión o visión de que estaba haciendo algo concreto. Sus papás estaban muy preocupados por él, sus amigos no entendían lo que él estaba haciendo, de hecho al grado de que no tenía dinero, no tenía oficina, tuvo que vender pertenencias para poder pagar la renta y en ese momento clave Shane cambia su mentalidad y se da cuenta que realmente no tiene nada que perder, no tiene nadie a quien mantener, no tiene una carrera que seguir porque no la terminó, no tiene un camino que seguir más que el de sus propios intereses. Así que con 22 años, con todo lo que había leído de Hanson, con todo lo que sabía del espacio cripto, del espacio tech, empieza a plantearse la idea de que, a ver, hay millones de personas aquí en Nueva York que están encerrados en su departamento como yo, que no tienen una certeza de qué es lo que puede pasar en un futuro, que hay muchísima incertidumbre. Entonces creo que los mercados de predicción podrían servir para podernos dar respuestas o al menos algo de certeza dentro de tanta incertidumbre. Así que utilizando su baño como oficina, como te lo platiqué, empieza a desarrollar la plataforma Polymarket prácticamente con el poco dinero que tenía y con obviamente su capacidad técnica, con el fin de poder encontrar y llevar la verdad en estos momentos más difíciles en un mundo tan confuso. Él busca otras plataformas como que ofrezcan lo que él está buscando, pero realmente no las encuentra y las pocas que tienen como parecidos pues no son fáciles de utilizar, ya que muchas pues, tienes que tener una crypto wallet, tienes que acceder a cuestiones tecnológicas que mucha gente no está acostumbrada o realmente no tienen muchísimos usuarios como para que sus predicciones o los mercados pues tengan realmente relevancia o puedan plasmar algo que las personas vean. Así que Shane ve eso y se da cuenta que no solo tiene que hacer un mercado predictivo, sino tiene que hacer una plataforma en donde los debates puedan tener lugar para que más gente entre, que sea fácil de usar, o sea, user friendly, y que muchas personas puedan estar viendo las predicciones y puedan estar apostando por las predicciones para así tener mejores resultados. Entonces empieza a desarrollarla y el primer mercado predictivo que Shane saca es la pregunta: ¿cuándo Nueva York reabrirá por la pandemia? ¿Cuándo se acabará el lockdown?
que era prácticamente una pregunta que millones de neoyorquinos estaban haciendo en ese momento. Entonces Shane le pega, o sea, le pega justo en el blanco porque empiezan a meterse usuarios y empiezan a ver, oye, pues sabes que hay gente metiendo dinero aquí, hay gente opinando que se va a acabar la pandemia, el lockdown antes de una fecha específica, o hay gente que dice que no se va a acabar antes de una fecha específica, y empieza así a tener sus primeros usuarios y sus primeros ingresos. Recordemos que en ese momento todos estábamos conectadísimos, todo ocurría online y Shane empieza a tener bastante como bastantes visitas que llevan a alguien llamado Olaf Carlson, quien es el fundador de Polychain Capital, a que busque a Shane, hable con él, conozca su visión y le otorga, entre los dos, firman un acuerdo para una inversión de $4 millones para que Shane pase de tener su plataforma de prueba o beta que él había desarrollado prácticamente a hacer un producto terminado que pueda escalar y pueda atender a todas esas personas que quieren emitir su opinión o que quieren conocer qué probabilidades hay de un evento. Así que Shane tiene la lana y no solo eso, gente cripto, veteranos del ecosistema cripto lo empiezan a ayudar, empieza a enfocarse mucho en la experiencia del usuario, en la liquidez de los mercados para poder tener pues, mayores mercados de predicción, más temas. Empiezan a utilizar Polygon, que es una segunda red de Ethereum, cuestión técnica, pero de ahí viene el nombre a Polymarket. Y empiezan a utilizar un stablecoin USDC para poder hacer las transacciones y los pagos. En Ethereum, en Polymarket, la visión de Shane es la transparencia, o sea, corre en una red blockchain. Yo puedo crear una cuenta, puedo entrar, puedo apostar a una tendencia, a un mercado de predicción y tú puedes ver qué hice, dónde tengo yo mi dinero, tú puedes ver si gané o perdí y los pagos son automáticos, son rápidos, por lo que le da transparencia a las transacciones, le da transparencia a la plataforma y prácticamente ahí es cuando Shane empieza ya a armar un equipo muy pequeño, todos ahí en Nueva York, y cada vez que alguien entraba, Shane les daba dos recomendaciones, que leyeran a Friedrich Hayek, el economista, que leyeran su obra El uso del conocimiento en sociedad y que leyeran los trabajos de Robin Hanson sobre Futurity, para poder enfatizar el verdadero poder que tienen los mercados al agregarles información dispersa. Así que Shane, ya siendo CEO, ya teniendo empleados, empieza a crecer Polymarket, empieza a crecer de una forma orgánica, pero también Shane a la vez siempre ha sido muy abierto, muy participativo en redes, siempre ha expresado su opinión, su visión, y uno de los momentos que hacen que Polymarket despeguen muy fuerte, que es muy controversial también, fue la parte de cuando, no sé si recuerdas el Ocean Gate, que es este submarino sumersible que te bajaba a ver el Titanic, que se pierde en el Océano Atlántico, y mucha gente pues empieza en redes de que, oye, ¿qué pasó? ¿Cuándo va a qué va a pasar? Expertos empiezan a salir todo el tiempo, las noticias, la gente buscándolos, y en ese momento Polymarket lanza el mercado de predicción que dice cuándo va a ocurrir el rescate o no va a ocurrir, y miles de personas empiezan a apostar y se genera una tendencia ahí que para este tipo de eventos Shane contrató researchers, contrató investigadores que se la pasaban viendo las tendencias de las redes sociales o tendencias de noticias para poder determinar qué eventos podían jalar muchísimos usuarios a Polymarket y cuáles eventos, pues sí mucha gente quería saber o quería menos tener como una probabilidad de qué es lo que iba a pasar. Así que prácticamente tiene un equipo específico para eso y empiezan así a agarrar eventos culturales, eventos pop, eventos noticias de último minuto y los empiezan a predecir y empiezan a mostrar señales dentro de muchísimo ruido. Notablemente, pues también empieza a cambiar los mercados de predicción de Polymarket. O sea, los primeros eran de cripto en la parte de la pandemia y empieza a meter los mercados de
política, principalmente en Estados Unidos, ya que el año siguiente, 2024, pues era la campaña presidencial. Ahí se perfilaba obviamente una reelección de Biden y Donald Trump compitiendo nuevamente, que no era tan obvio porque si recordamos, pues Biden estaba siendo muy criticado por su edad, por si estaba en capacidad de poder seguir con el trabajo, mientras que Donald Trump estaba en la mitad de juicios, estaba viendo si iba a ser procesado o no, si iba a poder participar o no. Así que no era tan evidente como quién iba a ser el siguiente presidente de Estados Unidos. Y Shane empieza a ser una voz prominente, o sea, a ser una voz no solo en cuestión de su plataforma y de sus usuarios, sino también en expresar públicamente que él veía como que blockchain iba avanzando a una velocidad impresionante y que los reguladores pues no estaban tan al tanto de lo que estaba pasando y que no lo regulaban sino que los frenaban. Entonces Shane también empieza como a hacer esta parte de activista en cuestión de pro regulación, de una regulación más rápida sobre blockchain que no les ponga el pie pero que tampoco los limite en poder operar en Estados Unidos principalmente. Y cómo los mercados, pues, de apuestas, todos estos estaban basados en leyes viejas, en leyes que no eran modernas, que no eran actuales para las necesidades de las personas. Así que Shane en algunas ocasiones publicó críticamente al gobierno de Estados Unidos, publicó a algunas instituciones, porque también a la par 2022-2023 la Comisión de Commodities y Futuros de Estados Unidos empieza a investigar a Polymarket porque se decía que, a ver, blockchain, una plataforma, internet, tú puedes ingresar con criptomonedas, con tu wallet y puedes apostar. Pues bueno, al gobierno le hacía mucho ruido de qué es esto, cómo está operando, o sea, realmente por qué los usuarios en Estados Unidos sí lo pueden hacer, qué riesgos hay. Entonces se determina que no es una plataforma, pues, tradicional de apuestas, pero sí da ese servicio de poder apostar. Entonces aquí los reguladores pues les ponen una multa de 1.4 millones de dólares, le ponen una restricción que se llama geofencing, que hace que los usuarios en Estados Unidos pues no puedan acceder a la plataforma, los limita. Y Shane, pues muy vivo, no se queda como atado de manos y dice, ah, bueno, pues dejo de buscar Estados Unidos y me voy a todo el mundo y en donde me dejen y en donde no, pues ni modo, sino que contrata como advisor a un expresidente de esa misma comisión, Christopher Giancarlo, y lo empieza, pues Giancarlo lo empieza a apoyar para navegar todo el compliance, todo este tema regulatorio, para poder utilizar al máximo la plataforma de Polymarket y poder darle servicio a los usuarios en Estados Unidos. Durante ese inter, Shane no solo había crecido más su presencia pública, sino que ya era prácticamente un activista, o sea, platicaba muchísimo sobre cripto, platicaba mucho sobre blockchain, obviamente sobre su empresa, pero empezó a platicar más sobre lo que le llevó, o lo que le costó ser emprendedor. Cómo pasó desde su baño a empezar a contratar gente, a levantar la ronda de capital, a poder estar dándole servicio a miles de usuarios. Ya para este entonces, Polymarket ya tenía millones de dólares procesados en apuestas, en mercados predictivos. Y Shane se empieza a volver a esta figura que es ya un emprendedor, que hay gente que lo está viendo como alguien que se superó, que superó muchos obstáculos, que es algo muy padre porque, a ver, creo que él hizo todo lo que te dicen que no tienes que hacer. Cuando un fondo de Venture Capital quiere invertir dinero contigo, pues ahí normalmente muchos no invierten en solo founders. O sea, él no tenía un socio, él no tenía un equipo, él no tenía prácticamente dinero y su idea la aplicó él mismo. O sea, todos los nos, él los tenía y aún así supo hacer las cosas, aún así le dio vuelta a la hoja y levantó una empresa y empezó a darle servicio pues a miles o millones de personas. Así que prácticamente lo veían también no solo como emprendedor, sino como alguien muy innovador. Después Shane empieza a hacer paneles, empieza a dar algunas entrevistas y uno de los momentos que yo diría como parteaguas fue cuando en el 2024
toda la campaña presidencial, lo invitan a CNBC, esta cadena de Estados Unidos, al programa Squawk Box, que es el programa de Andrew Ross Sorkin, que es prácticamente como uno de los programas de finanzas, pues que es más visto en Estados Unidos, más visto a nivel mundial, que es alguien como un referente. Entonces ya no es como, es un outsider del ecosistema cripto, de un cuate que en su baño, o una empresa cripto tecnológica, pero ahí aislada, sino que ya es una empresa que está en los medios tradicionales y que está hablando sobre las predicciones de la campaña presidencial del 2024. Porque lo que se identificó en Polymarket por medio de sus usuarios fue que desde un inicio le daban una posibilidad a Donald Trump cuando no se veía tan evidente. Le estaba planteando ahí que Donald Trump tenía muchas más posibilidades de ser presidente de las que realmente los expertos en los medios tradicionales salían a decir, que no se clavaban tanto en la parte legal, sino sí veían como todo el apoyo que tenía en redes, todo el apoyo pues, que la gente estaba haciendo socialmente. También Shane empieza a aparecer en podcast, hace como una colaboración con Wall Street Bets para todos estos que es en Reddit, todas estas personas que invierten en la bolsa, inversionistas retail, también para eso hacen ¿cómo se llama? Este acuerdo con Wall Street Bets para poder darle más tráfico a la plataforma y empiezan a hacer algunos mercados ahí como ya más enfocados en empresas tech, en eventos de tech, en cripto. Y lo cañón es que pues, ya se consolidó en ese momento, 2024, Shane como alguien interesante, alguien muy innovador, alguien que estaba hasta arriba en la parte de blockchain y mercados predictivos y que ya era un emprendedor reconocido. Y ahí fue cuando ocurre tal vez lo más controversial. Ya hasta salía a decir las cuestiones de la elección presidencial. Una mañana, 6 a.m., agentes del FBI entran al departamento de Shane, catean el departamento, le quitan su laptop, le quitan su celular. Obviamente pues lo asustan, se despierta todo esto, porque esto está siendo parte de la investigación que empezó la Comisión de Commodities y Futuros de Estados Unidos, en donde le decían a Shane que pues, el geofencing y que no podía ofrecer los servicios a estadounidenses. Pero, pues qué chistoso, ¿no? O sea, las fechas obviamente no son casualidad. Es en medio de que Shane y su plataforma están teniendo tendencias de la elección presidencial de Estados Unidos cuando se hace este cateo. Y al mismo tiempo que se hace, muchos emprendedores empiezan a darle soporte, empiezan a salir y hablar sobre el bien que hace Polymarket o la visión de Shane, entre ellos Brian Armstrong, que es el CEO de Coinbase, y Elon Musk, que públicamente pues, lo defiende ahí en X, que prácticamente pues ya empieza como esta parte de controversias. El New York Times hace un post, ahí lo escribí yo en el newsletter en Substack, por si lo quieres ver, que examinaban que algunos de los mercados de predicción dentro de Polymarket pues estaban como raros, que podrían estar arreglados. Mucha gente en redes sociales también decía que pues, había manipulación de mercados. De hecho, había algunos mercados de cripto, de meme coins, que bueno, o sea, mucha gente criticaba de que, a ver, si meme coins, que son como pura especulación, ¿para qué hacer un mercado predictivo de algo que es tan especulativo y que puede ser tan manipulable? Pero bueno, había otros mercados muy serios, política, deportes, cultura, tech. Así que Shane se vio envuelto en muchísima controversia en muy poco tiempo, eran muchísimas cosas a la vez y prácticamente era una tormenta. Y en una entrevista él mismo dijo, ¿no? Que es muy fácil perderse en el camino y que él necesitaba ser más pragmático y estar muy concentrado. Esto también se lo platicaba mucho a sus inversionistas, que algunos de ellos para ese entonces ya era el fondo Founders Fund de Peter Thiel, el mismo fundador de Ethereum, que Shane compró su criptomoneda. Vitalik Buterin es inversionista en Polymarket. Y ya
pues en medio de toda la crítica, en medio de todo el problema, en medio de la investigación, Shane se centra bastante y empieza a platicar un poco más acerca de su visión a largo plazo y de cómo los mercados predictivos ya son una realidad. Ya le ayudan a millones de personas a tener más certeza y que en un futuro les van a ayudar a generar como un modelo mental de cómo tomar decisiones en su día a día, de cómo quitar muchísima incertidumbre y acercarse a la probabilidad, acercarse a tomar decisiones que los lleven a un mejor lugar. Shane adquiere una bolsa, una casa de bolsa QCEX, que es una recomendación que le hace su advisor Christopher Giancarlo, que esta bolsa es una casa de bolsa que está regulada por la Comisión de Commodities y Futuros, entonces le permite operar legalmente ya en Estados Unidos a Shane. De hecho están en eso de ya poder operar prácticamente al 100% y ya tener la app de Polymarket, que es prácticamente nueva. Y es como uno de los pues, mayores éxitos de Shane en ese momento, el que ya la comisión cierra la investigación a principios de 2025 y le dan la capacidad a Shane de poder estar envuelto y poder ya pues darle servicio al mercado que es su casa, y también como que es una calma dentro de muchísima tormenta y de todo lo que le pasó en muy poco tiempo. De hecho, hago este podcast y utilizo esta historia porque creo que Polymarket yo la conozco desde un tiempo atrás, pero creo que ahorita es súper relevante con lo que pasó de la Intercontinental Exchange, que Intercontinental Exchange es la empresa dueña de la Bolsa de Valores de Nueva York. Es una empresa de tecnología que le prevé todos los servicios para que puedan operar bolsas de valores alrededor del mundo. Hace 3 semanas, ICE, como se abrevia, invirtió $2,000 millones en Polymarket, valuando la empresa en $8,000 millones pre-money. O sea, ya con los 2,000, Polymarket vale $10,000 millones, convirtiendo a Shane en el self-made billionaire más joven en la historia de la humanidad, con 27 años, superando a Mark Zuckerberg, si no mal recuerdo. Pero lo cañón aquí no es como lo de la lana, no es como toma tu lana, Shane, Polymarket, inviértanlo bien, desarrollen y vámonos, sino que el acuerdo tan específico es que ICE utilizará información de Polymarket y la distribuirá a muchísimas instituciones financieras alrededor del mundo. Lo que aquí es prácticamente el mayor logro que Shane ha tenido desde que creó Polymarket, que ahora los mercados de predicción como Polymarket van a ser utilizados, van a ser tomados en cuenta por las mayores instituciones financieras del planeta, generando así un avance impresionante, pero tal vez para Shane, y como lo comenta ahí en X, el inicio de los beneficios de los mercados de predicción para las personas y la humanidad. Creo que Shane es una historia increíble, solo 5 años, rapidísimo, desde su baño a Polymarket, a ser socio de ICE, a ser billionaire, a hacer muchísimas cosas, pero si nos damos cuenta de todos los mercados de predicción que existen, Shane apostó en el mejor, apostó en sí mismo. Esto es LiveBond.